Ahora los saluda en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría, María Alejandra Silva, en la redacción Jackson Vargas. En los controles César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles, Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Debe identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, también nuestra señal en Tuning. Y escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Lo que está ocurriendo con el telón de fondo de la crisis, la situación económica preocupa y mucho, lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades. Con el billete de mayor denominación, dice el Nacional, no se pueden comprar un cartón de huevos, efectivamente, y el gobierno planea quitarle 3 ceros al bolívar. Bueno, también va a ocurrir con los salarios, con el costo de las cosas y los salarios. No va a resolver, lamentablemente, como han escuchado ustedes, absolutamente nada. A propósito del nuevo cono monetario, dice el Nacional, economistas insisten en que la crisis del país no se resolverá con nuevas monedas, sino atacando la hiperinflación en sus causas, la baja de producción nacional, agrícola e industrial y el control de cambio. Y ahora hay que sumar la baja producción de petróleo en nuestro país, nuestro principal producto de exportación, del cual dependemos absolutamente en Venezuela. Para conversar acerca de este tema y las últimas informaciones que han trascendido a propósito de lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país, saludamos en la línea telefónica a Alejandro Grisanti. Él es economista, es director de Ecoanalítica. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Ciertamente muy preocupante todas las noticias. A mí la que vengo siguiendo con mayor interés, con mayor detalle, es la caída de la producción petrolera, porque al final es la que tiene mayor repercusión futura. O sea, una caída de la producción petrolera no solo empeora nuestro presente, sino que también al mismo tiempo hace más difícil la recuperación en el futuro. Sobre los últimos datos que han trascendido, la OPEP decía hace algunos días que la producción petrolera en Venezuela cayó a 1,5 millones de barriles diarios, el impacto que esto tiene para las finanzas de nuestro país. Y por otra parte, saber si esto explica, bueno, que la industria esté planeando cerrar 3 de las 4 refinerías que funcionan en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Mira, las cifras de la OPEP, que es lo más preocupante, son cifras oficiales que le da PDVSA. La OPEP siempre ha publicado dos cifras, unas cifras que son dadas por PDVSA, otras por fuentes secundarias. Generalmente se publica la de fuentes secundarias por si hay algún país que no está cumpliendo la cuota, que está produciendo muy por encima de lo que las fuentes secundarias están reflejando. En el caso venezolano, las cifras son dramáticas. Tenemos una caída de producción de cerca de 1.300.000 barriles de producción diaria. Esto representa, tan solo en los últimos 3 años, esto representa los precios petroleros actuales, casi 30.000 millones de dólares que el país está dejando de recibir, producto de la caída de la producción petrolera. Por supuesto, con 30.000 millones de dólares a los precios actuales, se ha podido pagar completamente la deuda externa y se ha podido quintuplicar las importaciones que hace de materia prima y bienes de capital que haría el sector privado. O sea, Venezuela hoy fuese otra si estuviésemos produciendo lo que producíamos hace 3 años. Aquí quiero, y que creo que es bien importante decir, y quiero manifestarlo, es los precios petroleros han venido recuperándose de forma con mucha fuerza. Los precios petroleros cayeron 2014 a 2015, llegaron a estar incluso a 30, incluso por debajo de $30 el barril. Los precios petroleros ayer estaban por encima de $70 el barril, y la buena parte de la crisis, o la mayor parte de la crisis que están sufriendo los venezolanos, se debe a la caída de la producción petrolera. María Alejandra, es dramático. En Venezuela se está produciendo hoy el petróleo que se producía, o la cantidad de petróleo que nosotros producíamos antes de 1950. Es decir, hemos retrocedido
en temas de producción petrolera a casi 70 años. Y es necesario, por supuesto, hacer un cambio de política económica, un cambio sustancial en PDVSA. Los gobiernos tienen que entender que la gente preparada, la gente que tiene mérito, la gente que ha estudiado la producción petrolera, que ha estudiado petróleo, son los que deben estar a cargo y al frente de nuestra principal industria, que es la industria petrolera. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, el principal compromiso que asumió el nuevo presidente de PDVSA fue justamente incrementar la producción. En la práctica está ocurriendo todo lo contrario. Diarios como The Washington Post decían hace algunos días que la industria en nuestro país está al borde del precipicio. ¿Qué puede ocurrir en los próximos días? Se habla insistentemente de un colapso, sin mencionar que el gobierno de los Estados Unidos está valorando seriamente el tema del embargo petrolero en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, bueno, un poco lo primero con respecto al presidente de PDVSA, al final es un general. Los generales y los militares estudian temas de soberanía, estudian temas de defensa estratégica, estudian temas, digamos, de lo que son propias para un soldado. No estudian cómo se produce petróleo, no estudian cuáles son las necesidades de lo que puede tener una empresa petrolera, por consiguiente no están aptos, para ser presidentes de PDVSA, están aptos para ser generales, para controlar y mandar sobre el cuartel. Entonces, precisamente uno de los puntos fundamentales es eso. Si uno quiere trabajar, los venezolanos que quieran trabajar en PDVSA, los venezolanos que quieran buscar, digamos, su futuro allí, tienen que estudiar toda la parte de geología, de movimiento de petróleo, pueden estudiar economía, que en el departamento de planificación, pueden estudiar finanzas, pero nadie que quiera ser de chamo, que quiera ser presidente de PDVSA, tiene que pensar que se va a meter a militar para después ejercer esa función. Y lo mismo pasa, y generalmente lo comento, que si uno quiere ser político, bueno, que estudie ciencia política, que estudie de repente derecho, pero que no necesariamente tiene que ser por la vía militar. Entonces, para mí es muy claro que los militares no están preparados, no han sido preparados para gerenciar la principal industria del país, y por supuesto la solución al colapso de la producción, al colapso de la refinación en Venezuela no van a venir de mano de los militares, y no va a venir de mano si no hay un profundo cambio de directriz económica, cosa que hasta ahora Maduro no lo ha hecho. ¿Por qué tiene que haber un cambio completo en la forma de hacer la política económica? Puesto que es cierto que un venezolano que se gradúe en campos de geología, que se gradúe en campos de finanzas, que se gradúe en cualquier universidad venezolana, va a siempre buscar un mejor beneficio en el exterior que lo que le puede pagar PDVSA hoy en día en Venezuela. Va a poder ir a Pacific Rubiales en Colombia, va a poder ir a Petrobras en Brasil, va a poder ir a buscar su futuro en cualquier otro país, pero desafortunadamente en Venezuela, para los recién graduados, para esos universitarios que están egresando, no hay futuro, no hay esperanza, y por eso tenemos este éxodo tan fuerte de profesionales muy bien preparados. Ahora, en la práctica, para que los amigos oyentes lo entiendan, ¿cuál va a ser el impacto? Por ejemplo, cuando los sindicatos, y de esto vamos a hablar más ampliamente adelante en el programa, anunciaban que PDVSA planea cerrar 3 de sus 4 refinerías en Venezuela, inmediatamente, bueno, la gente pensó en la escasez de productos derivados en nuestro país. Si no hay dinero o dólares para importar, bueno, ¿qué puede ocurrir en la práctica? Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, mira, la verdad eso sería una situación sumamente grave. El mercado interno, producto de la crisis, se ha reducido bastante. Nosotros en Ecoanalítica calculamos que el mercado interno debe estar consumiendo entre 400 y 450 mil barriles por día, cuando solía ser un consumo mucho mayor, de casi 750 mil barriles diarios. Por supuesto que si se cierra la capacidad de refinación, si se cierra, porque estas 3 refinerías representan más del 80% de la capacidad de refinación en Venezuela, por supuesto lo que estaríamos hablando es de una parálisis, donde no vamos a tener productos derivados, no vamos a tener gasolina, y esta escasez de gasolina produciría prácticamente una parálisis en el país, ¿no? Hay otro punto que bien comentaba, que existe cuando nosotros vemos el tema de sanciones.
cuando hemos estudiado la forma en que la comunidad internacional aplica sanciones sobre algunos de los países petroleros, y en este caso específicamente sobre Irán, siempre hemos visto que las sanciones son graduales, van de menos a más, y en el caso iraní, cuando ya llegaron a empezar a reducir la comercialización de petróleo iraní, lo que logró la comunidad internacional es que un grupo de países dejase de comprar petróleo a Irán, pero el resto de los países, como China, como la India, que compraban petróleo a Irán, de alguna manera no incrementaron sus importaciones de Irán. Es decir, lo que Irán dejó de vender a Europa no lo pudo desviar, a otros países como los principales socios de Venezuela, China, la India, porque China y la India se comprometieron no a recortar las importaciones, pero sí a no incrementar las importaciones. Entonces tuvimos, en el caso iraní, una reducción adicional en la producción petrolera de cerca de 1.300.000, 1.500.000 barriles por día. Lo que quiero decir con eso, si ese ejemplo lo sacamos ahorita en Venezuela, cualquier medida de restricción a la comercialización de petróleo venezolano, no es cierto lo que ha dicho Maduro, de que eso se puede desviar, de que ese petróleo que le vendemos hoy a Estados Unidos se puede terminar vendiendo en la India o en China, y la cifra es muy fuerte porque de los barriles que producen caja, de los barriles que traen dólares, de los barriles con que se ejecutan importaciones, el 67%, 2 de cada 3 están viniendo de los Estados Unidos y 1/3 viene de todo el resto del país. Entonces, aquí hay de nuevo, y lo hemos hecho en diferentes ocasiones, un llamado a la reflexión del gobierno a buscar disminuir en la medida de lo posible cualquier sanción que venga de la comunidad internacional, puesto que la crisis en Venezuela sería todavía mucho más fuerte, y esto aunado, como bien comenté al principio, el tema de la refinación y de las refinerías en el país, que ojalá no se dé el escenario que están hablando la Unión de Trabajadores de la posibilidad de cerrar la refinería en el muy corto plazo. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, ¿es posible que el gobierno, es difícil predecir, pero a la luz de los ejemplos que ha comentado con nosotros, es posible predecir que el gobierno ceda, es decir, a la petición de la comunidad internacional, esto de permitir una transición a la democracia de nuestro país a la luz de la profundidad de la crisis económica, o no? Porque, entre otras cosas, una de las iniciativas que se le ocurrió con ayuda del gobierno ruso, según la revista Times, esto del petro aparentemente no ha tenido los mejores resultados, una iniciativa para obtener nuevo financiamiento. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo veo dos cosas, ¿no? La primera es que yo he perdido toda esperanza de un cambio en la mentalidad, en la política económica, mientras Maduro en la jefatura del gobierno. Maduro ha tenido diferentes oportunidades durante los últimos 6 años de producir cambios en la política económica, cambios a veces inducidos también por gente que fue muy leal al gobierno, que fueron los principales directrices de la política económica del presidente Chávez, como lo pudo ser Giordani. Giordani pidió cambios en política económica por los excesos que se estaban cometiendo, y al final Giordani terminó fuera del gobierno. Lo mismo tiene prácticamente con Nelson Merente, Rafael Ramírez, los grandes gestores de la política económica del presidente Chávez, que cometieron muchísimos errores y cuya política económica no estoy de acuerdo, pero era menos mala que la actual, están prácticamente todos fuera del gobierno. Por eso yo no tengo ninguna esperanza en una rectificación en la parte de Maduro, y lo que vemos al final son cambios cosméticos que no van a mejorar los estándares de vida de los venezolanos. El petro, por una parte, no es, a pesar que lo están intentando obligar a meter en algunas zonas turísticas, no es la solución a la crisis que está viviendo Venezuela. El nuevo Fondo Monetario, como tú comentaste al principio, sin ningún tipo de medida que arregle el problema inflacionario, no va a ser el problema el que va a rescatar el poder adquisitivo de los venezolanos. Y al final lo que estamos viendo es que el gobierno de Maduro continúa con una pésima política económica y sin darse cuenta, y sin poder aplicar las medidas que necesita Venezuela para estabilizar su economía, para que los salarios crezcan, para rescatar el poder adquisitivo de los venezolanos. Entonces tiene que venir implícitamente con lo que estoy diciendo, tiene que venir un cambio de gobierno, tiene que venir una apertura electoral para que se pueda dar de manera pacífica
cambio de gobierno, puesto que la crisis de los venezolanos no lo aguanta, no la estamos aguantando y la estamos sufriendo absolutamente todo. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes proyectan para los próximos meses, tomando en cuenta lo que está ocurriendo con la industria, nuestra principal fuente de ingresos en el país, y lo que va a pasar con esto de la reconversión monetaria? El gobierno tiene la intención de retirar todos los billetes circulantes en solo 2 meses, lo cual seguramente, si se concreta, va a generar un absoluto caos. Eso ya lo vivimos con el billete de 100. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes manejan? Sí, mira, el escenario más probable es un escenario de profundización de la crisis, un escenario de aún mayor paralización prácticamente y desafortunadamente un escenario de colapso. Las probabilidades de que en Venezuela, nosotros hace un año pensamos que la probabilidad de que en Venezuela se diera un embargo petrolero por parte de la comunidad internacional era muy bajo. Ahorita es un escenario que ha venido subiendo mucho sus probabilidades. Los escenarios de una continua caída de la producción petrolera son escenarios también que tenemos que mantener y que también van a afectar el flujo de caja en dólares de la República y al final las importaciones que hace el gobierno para poder paliar esta crisis. Entonces es un escenario de verdad de agravamiento, de profundización de la crisis, puesto que no vemos al gobierno en otra acera jugando, vemos al gobierno en un tema metido, sumergido en un tema absolutamente político. La reconversión monetaria, y aquí quiero comentarlo de manera muy rápida, Guzmán Blanco es el que trae nuestro bolívar en 1879, ese bolívar duró cerca de 130 años sin necesidad de ser transformado, de ser cambiado. El presidente Chávez crea el bolívar fuerte que no llega a durar 10 años, y el otro punto que tan solo dura 10 años, porque ahorita se está hablando del bolívar soberano, y la última emisión de billetes que hizo el gobierno no llegó a durar un año. Acordémonos que los billetes de 500, 1000, 10.000 y 20.000 bolívares fueron emitidos entre enero y abril del año pasado. Por consiguiente, son billetes hoy por hoy que no van a durar ni siquiera un año, y que el gobierno intente en esta crisis, en esta volatilidad de precios, sacar un conjunto de billetes nuevos para maquillar la crisis, realmente lo que refleja es un sinsentido y una improvisación que es lo que nos tiene sumergidos en la crisis a todos los venezolanos. Gracias, Alejandro Grisanti, como siempre, por atendernos, acompañarnos, director de Ecoanalítica, economista, expresando opiniones acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que se traduce en una caída dramática de la producción petrolera en nuestro país, la principal industria de la cual dependemos y que podría traducirse en la paralización, el cierre de 3 de las 4 refinerías que funcionan en Venezuela. De esto hablamos al regreso de la pausa. Ya vimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades, siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos, siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Hotel Muévete por Vargas tiene habitaciones de lujo y confort, dependencias sanitarias privadas, TV por cable, internet gratuito, habitaciones, aire acondicionado, servicio telefónico, servicio traslado ejecutivo, restaurante, sistema de seguridad intersatelital y gratis traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Infórmate por su página muevetexvargas.com o por el 0414-129-2814 y 0414-128-7982. Reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita FOMPRES-CIB.org.
internet.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque el bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos en el corte anterior que según la información que manejan los sindicatos y la agencia de noticias Reuters, PDVSA estaría planeando cerrar 3 de sus 4 refinerías en Venezuela. No sé si esto ha ocurrido alguna vez a lo largo de la historia de la industria en nuestro país. Lo vamos a conversar con Iván Freites, secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Se cayó la llamada, vamos a tratar de restablecer este contacto. En tanto eso ocurre, les comento la información. La denuncia la hacía Iván Freites también, la agencia de noticias Reuters citando documentos de PDVSA. Bueno, aparentemente estaría planeando cerrar 3 de 4 refinerías. Lo que ha dicho Iván Freites es lo siguiente. La información que tenemos es que PDVSA cerrará las refinerías Cardón, Puerto La Cruz y El Palito en las próximas semanas. Lo tenemos ahora sí en la línea telefónica. Señor Freites, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta situación que estamos viviendo los venezolanos. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, quisiera confirmar esta información que ha trascendido, que ha sido corroborada, por cierto, por agencias internacionales de noticias. ¿Qué impacto puede tener si esto se materializa? Es decir, este plan que dice usted maneja PDVSA de cerrar 3 de las 4 refinerías de nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, en el finales de 2002-2003 empezó un plan contra los trabajadores petroleros y la industria petrolera nacional de desmantelamiento y de ataque a la industria petrolera nacional. Se empezó despidiendo más de 20.000 trabajadores de la industria, prácticamente descabezando la industria a nivel profesional y personal capacitado. Luego vino con un proyecto de donde no se respetaban los mantenimientos, la compra de repuestos, la dotación de repuestos a las refinerías, en las instalaciones petroleras del país, tampoco se cumplía. Las paradas de planta en las refinerías no se hacían. Y de la mano de esto, paralelo a esto, iba el desmantelamiento total de los beneficios laborales de los trabajadores petroleros. Empezaron eliminando la meritocracia, luego el comisariato, luego el plan de vivienda, luego hasta la jubilación. Jubilados trancando portones y trancando vías porque se les robaron con sus pensiones. Esto trajo consigo de que la industria petrolera nacional y sobre todo sus refinerías fueran bajando su capacidad de refinación, que para el año 2008 su margen neto de refinación, que es el costo de un barril refinado, fuera negativo, fueran menos $4, y de allí empezó a bajar, a producir pérdidas la refinería, y a partir del 2009 cae la producción de petróleo, empieza a caer la producción de petróleo por las expropiaciones que hubo en la costa oriental del lago y en el faje del Orinoco, y empiezan las refinerías a sufrir porque no tienen crudo, la mezcla de crudo que tenemos que tener en las refinerías. En el año 2014 empieza un fenómeno nunca antes visto en una industria petrolera de este tipo a nivel mundial, que es el personal empieza a renunciar. Empiezan a renunciar, a migrar los trabajadores petroleros de Venezuela hacia otros lados porque sus derechos laborales fueron conculcados. Hace una semana apenas se aprobó algo que nos regresa al siglo XIX, que fue que la jornada laboral por guardias, que es de 8 horas, se alargó a 12 horas, y además de eso están eliminando los comedores industriales porque parece que no tiene para comprar comida. Cuando decimos que es un plan bien orquestado,
bien ideado, es porque es un plan internacional contra Venezuela. Aquí tenemos una intervención en la industria petrolera nacional de mafias internacionales que hicieron de Venezuela, de ser un país exportador de hidrocarburos, de productos refinados, un comprador neto de combustible. La gasolina más cara la pagamos los venezolanos. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, nosotros cuando compramos un barril de gasolina, lo tenemos que pagar con sobreprecios para que puedan traer esa gasolina a Venezuela. Y además de eso, si la pagamos con crudo, el crudo nos descuentan hasta $15 por barril para poder pagar esa gasolina. Eso nunca antes se había visto en un ataque a un país petrolero, y cuando hubo los más altos precios a nivel internacional del petróleo, esto trajo que Venezuela cayera en una crisis como la que tenemos actualmente, que no tenemos ni comida, ni medicinas, ni nada de eso. Eso se lo llevan los mafiosos internacionales en componendas con venezolanos, que sus apellidos son muy bien conocidos, apellidos Rodríguez, Momel, Ramírez, Salazar. Esos están involucrados en todo el desastre que tenemos en Venezuela, y hay que unirnos para rescatar la democracia y rescatar la industria petrolera nacional. Ahora, señor Freites, nos interesa mucho conocer el impacto que esto va a tener. Creo que nunca había ocurrido, es decir, no recuerdo ni un incidente de esta naturaleza, si se concreta, que en un país como el nuestro, que depende de la producción petrolera, decida parar, cerrar 3 de sus 4 refinerías. ¿Cuál sería el impacto de una situación de esta naturaleza, no solo en materia de insumos, de acceso a productos refinados como lubricantes, sino también desde el punto de vista laboral? Hace algunos días el personal de la campiña protestó internamente por el tema de los comedores, el tema de los salarios. Es decir, si usted cierra 3 refinerías, ¿qué van a hacer con ese personal? ¿Lo escuchamos? Sí, el plan de desmantelamiento de los beneficios laborales llevaba consigo el que la gente se fuera de la industria. Tener un salario que es el más bajo del mundo, que ni los esclavos lo tienen, un salario de un obrero petrolero, $3 por mes, y a nivel internacional gana $3.000. Empresas que están aquí en Venezuela, que pagan ese salario a nivel internacional, aquí en Venezuela pagan $3. A un gerente medio le pagan $15 y a nivel internacional le llegan a pagar hasta $20.000, $15.000 a $20.000. Entonces es un desmantelamiento total, y cuando en el 2017 empieza un fenómeno gravísimo, que es que de enero del 2017 a enero del 2018, 25.000 trabajadores se van de la industria, la mayoría profesionales. En diciembre, el 1 de diciembre del 2017, habían en la refinería de Yamuay 57 ingenieros de proceso. Para el 28 de febrero, lo que habían era 12. En la refinería El Palito, 37 ingenieros de proceso para el 1 de diciembre. Para el 28 de febrero, lo que habían era 9. En la refinería, en todas las refinerías y en las instalaciones petroleras del país, de una guardia de 10 trabajadores, apenas quedan 3 trabajadores formados, trabajadores capacitados para asumir la conducción de la industria. Es imposible recuperar una industria con ese personal que está quedando, porque no puede asumir la tarea tan grande que es manejar unas instalaciones de este tipo. He tomado de la mano de eso, es la desinversión. Las refinerías tienen una parada técnica, lo que falta es ponerle el candado. La que van a recuperar, la única que van a dejar en servicio, que es la de Yamuay, es porque la de Yamuay procesa crudos pesados. Y Venezuela, ahorita, en estos momentos, no producimos 1 litro de gasolina terminada, no producimos aceite lubricante, no producimos gasoil terminado. Tenemos que importar todo eso para poder cumplir con el mercado nacional. Y además de eso, llegan los cubanos y se llevan el aceite lubricante. Tienen una triangulación a nivel internacional, y todos los productos que importan, los combustibles que importan, inmediatamente los cubanos hacen una triangulación y se los llevan para Cuba y los venden a nivel internacional. Ahora, va a haber escasez de insumos, es natural si esto ocurre, señor Freites. Eso es una preocupación, es decir, si hablamos de 3 de las refinerías que producen o que procesan el 80% del crudo internamente en nuestro país, me corregirá si me equivoco, sí. Bueno, ¿cuál es el impacto en la práctica que esto va a tener? Lo más insólito de esto,
nosotros vemos cómo sale el gobierno nacional con una empresa china hace unos días, hace 3 días, diciendo de que van a recuperar van a hacer una refinería en Changón, en China, y esa refinería es con capital venezolano y chino, o sea, invirtiendo fuera y aquí adentro que nos llegue quien nos trajo. Imagínate que hay una situación que nosotros teníamos más de 20 refinerías a nivel internacional, en Europa, en América. Ahorita, ayer acaba de decir Jamaica, la refinería que tenemos en Jamaica, que nosotros tenemos una participación allí, que ellos van a comprarle las acciones que tenemos los venezolanos en esa refinería. La refinería de Aruba se iba a reparar y como PDVSA no tiene más plata, inmediatamente le dijeron, bueno, cerramos el convenio que tenemos con Aruba, se perdió esa plata. Hace 3 meses los Castro dijeron que los venezolanos le debíamos y por eso asumían la propiedad total de Cienfuegos. Imagínate, nosotros reactivamos ese aparataje que había ahí, ese poco de desechos que había en la refinería de Cienfuegos, y ahorita los 4 se adueñaron de eso. Perdimos todo, prácticamente todo a nivel internacional, se adueñaron los tipos de todo eso, que es un capital de los venezolanos, que son propiedad de los venezolanos, y el gobierno los entregó. Esto tiene nombre y apellidos, y los apellidos son muy conocidos: Rodríguez, Ramírez, Salazar, Momer. Estos tienen apellidos, y los tipos tienen hasta en orden de captura, pero no los agarran. Señor Freites, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le dejaría la siguiente inquietud, porque amén de lo que usted comenta y la denuncia de la parálisis o el cierre de 3 de las 4 refinerías que funcionan en nuestro país, las más importantes de Petróleos de Venezuela, se habla también de la paralización de Petromonagas. Del Estatal Petróleos de Venezuela y la socia de este proyecto, la rusa Rosneft, supuestamente porque será sometida a mantenimiento en abril, según documento interno que también publicaba la agencia de noticias Reuters. Quisiera su comentario al regreso sobre el impacto que esto puede tener, insisto, al margen de lo que ya usted está denunciando, este plan que está manejando Petróleos de Venezuela de cerrar 3 de las 4 refinerías que funcionan en nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Un pedacito del país que queremos. Calles limpias, aceras en abundancia, libre tránsito e independiente de las horas en las que decidamos circular. Este no es un ejercicio de imaginación. Es un tema bien estudiado por los especialistas en urbanismo y salud pública y es un punto que merecemos conocer para saber a dónde podemos y nos merecemos ir. Comparto 5 razones que explican por qué invertir en ciudades repletas de espacios verdes. 1. Reducción de las aguas estancadas. La sustitución de áreas pavimentadas por áreas verdes con plantas, arbustos y árboles puede absorber parte del volumen de agua de lluvia. Esto reduce la presión sobre las aguas residuales y sobre el sistema de alcantarillado municipal. 2. Reduce las islas de calor. La presencia de vegetación crea zonas de sombra y por lo tanto zonas de relajación, además de generar la transpiración de las plantas que ayuda a enfriar el aire. Un aire acondicionado natural que purifica, absorbe contaminantes atmosféricos y mejora la interacción de los ciudadanos. 3. Refuerza las interacciones sociales y desarrolla un sentido de pertenencia a la comunidad. Un área verde crea oportunidades para mezclarse con los vecinos y fortalecer el tejido social. 4. Mejora la seguridad de la comunidad.
Las áreas verdes se convierten rápidamente en las zonas más concurridas, lo que refuerza la sensación de seguridad real y percibida. Más ojos en la calle que contribuyen con la seguridad. 5. Reducción del nivel de ruido. Las hojas crujientes y el canto de los pájaros ayudan a suavizar el ruido de la ciudad. Ciudades verdes, donde la presencia ciudadana fomenta la buena ciudadanía. Comunidades impactadas por el efecto positivo de las zonas verdes en la reducción de la agresión y la violencia. Y nosotros empezamos, porque todos los cambios empiezan por la información. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.ner.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que cubra tu posición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y lo que está ocurriendo con la industria en nuestro país. Nos acompaña Iván Freites, que forma parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Él ha hecho una denuncia, secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, sobre un plan que estaría evaluando Petróleos de Venezuela de cerrar las refinerías de Cardón, Puerto La Cruz y El Palito en las próximas semanas, con el impacto que esto puede tener. Yo dejaba una inquietud antes de hacer la pausa para ir a publicidad y tiene que ver con esta información según la cual el mejorador de crudo extrapesado de Petromonagas, de Petróleos de Venezuela, que funciona en sociedad con la rusa Rosneft, también aparentemente va a ser paralizado en abril, producto de un proceso de mantenimiento, en teoría. ¿Qué puede comentarnos acerca del impacto que esto puede tener a lo que ya usted ha expresado? ¿Lo escuchamos? Sí, mira, María Alejandra, el problema es tan grave que lo que se está presentando en la faja con las empresas mixtas
ya prácticamente las empresas mixtas, las empresas transnacionales van a asumir la operatividad de la producción de crudo. PDVSA no tiene como adquirir el Nazca frecuente para poder producir el crudo de la paja. Lo increíble de esto, ustedes vieron en enero, hicieron unas manifestaciones petrocedeños. Está la Statoil y la Total, noruega y francesa, que son socios de bueno, los trabajadores reclamando un salario digno que les diera por lo menos para comer. Así está pasando con la Rosneft, así está pasando con la Repsol, con la Eni, con todas las empresas transnacionales que están aquí en Venezuela. A nivel internacional pagan salarios dignos y aquí en Venezuela salarios de hambre. ¿Qué va a pasar con la faja petrolífera del Orinoco? Lo que está pasando con el gas. Acá en Falcón tenemos uno de los yacimientos más importantes del mundo, que es Cardón 4, el Perla, que era un fiestononón, propaganda por todo el mundo. Tenemos el bosque va a producir 5.000 millones de pies cúbicos por día. Eso generará tantos beneficios para el país. Resulta que aquí en Falcón no hay gas. La gente está cocinando con leña. En el estado Sucre, proyecto Mariscal Sucre, la gente igualito. Las empresas extranjeras, ¿vale?, venden el gas a los... Señor Freites, está al aire, lo escuchamos. Sí, sí. Adelante, señor Freites. Igualito en el estado Sucre. La gente trancando vías porque no tienen gas. Igualito están cocinando con leña. ¿Qué va a pasar con estas empresas que están en las bajas? Se van a adueñar del petróleo de nosotros y quedaremos los venezolanos sin petróleo. Eso, lo mismito que pasa con el gas, va a pasar con la faja petrolífera del Orinoco. Y lo más lamentable es que el personal, imagínate que la gente de Petrocedeño, cuando hizo estas manifestaciones, el que menos había bajado en Petrocedeño había 15 kilos, trabajado 15 kilos de peso. Pero que las empresas extranjeras y los trabajadores queriendo hablar con las empresas extranjeras para llegar a un acuerdo para rescatar por lo menos parte de su salario, y PDVSA lo prohibió. La gente de PDVSA y el presidente de la federación dicen que no, que ellos son los que negocian con esas empresas extranjeras, que los trabajadores no. Resulta que los trabajadores somos los que dejamos la vida allí y los tipos negocian con las transnacionales los derechos de los trabajadores y ellos se llenan mientras los trabajadores se mueren de hambre. Ahora, señor Freites, dos inquietudes. En principio, el año pasado, me parece que usted había denunciado que el gobierno estaba evaluando entregar refinerías de Paraná a los gobiernos de Rusia y China. Quisiera saber si esto se concretó o no, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, ¿cuánto están produciendo las refinerías en nuestro país en este momento? ¿Usted conoce ese dato? Sí, la evaluación que ellos hicieron, la cifra sobrepasaba una cifra muy superior a la inversión que tenían que hacer a la deuda con PDVSA. Ellos no quisieron arriesgar. Y una refinería que prácticamente, como te dije al principio, con un barril que procesan le produce $20 de pérdida. Entonces, ¿quién se va a meter en un negocio así bajo esas condiciones? Y un probable problema con los trabajadores, problemas laborales que ya se están viendo, que en la campiña nunca antes se había visto que la campiña protestara. Imagínate. O sea, imagínate cómo están las áreas petroleras del país. Lo que pasa es que la gente desconoce, por la situación que tenemos con los medios, desconoce las manifestaciones que hay a diario. Y cuando nosotros vemos que gerentes, más de 80 gerentes detenidos, presos entre ellos mismos, y que te dice el gobierno, no, te vamos a recuperar la producción de 1 millón de barriles. ¿Con quién la van a recuperar?
qué personal van a usar, qué gerentes van a poner allí, si tienen a Eulogio del Pino, a Pedro León, a Martínez, tienen a Rafael Ramírez, a Jesús Longo, a otros gerentes acá del CRP que los andan buscando porque los tipos eran tremendos delincuentes y que pusieron la industria a favor de transnacionales y de mafias internacionales. No puede ser que acá llegan cargamentos de gasolina y no se sabe por dónde agarra. Aquí hay bombas de gasolina, que en esos pueblos lo que hay es 30 carros, y esas bombas de gasolina consumen más de 1 millón de litros de gasolina por día. Eso lo sabe el gobierno, eso lo sabe todo el mundo allí en Paraguaná, lo sabe todo el mundo en toda Venezuela. La gasolina se va por otros lados, ¿entiendes? De contrabando. Es un ataque muy bien ideado, muy bien planificado por mafias internacionales en componendas con sectores del país. ¿Aló? Señor Freites, ¿cuántos barriles producen las refinerías en nuestro país en este momento? ¿Usted conoce ese dato o no? Sí. La refinería Cardón, el CRP prácticamente es el que toca ahorita, con un cierre técnico de la refinería Cardón, prácticamente un cierre técnico, a veces funciona, a veces no, a veces tiene 50.000 barriles, un día tiene 50.000 barriles, una semana tiene 50.000 barriles, a los 10 días le ponen 100.000, de acuerdo a la cantidad de crudo que dispongan. La refinería de Amuay ahorita 120.000 barriles la semana pasada, que fue la última cifra que tenemos, y sube a 220.000, de acuerdo a cómo vayan poniendo disponibilidad de crudo y disponibilidad de planta. La refinería de Palito prácticamente paralizada, ya tiene años ya que no funciona, y ahora en los últimos tiempos, en los últimos meses se le agregó el problema del crudo. Pues la refinería del Palito funciona con crudo mediano de 28 grados API. Y la refinería de Puerto La Cruz con problemas muy severos en su planta catalítica y plantas destiladoras que no permiten que la refinería esté funcionando. Prácticamente una parada técnica de la refinería, y ellos con la refinería de Amuay, que es la que planean dejarla operativa, piensan hacer un canibalismo allí, la refinería Cardón, canibalizarla y para el equipo de la refinería Cardón, armar plantas como caustificación retardada en la refinería de Amuay, de caustificación retardada de la Cardón, y otro hacer equipos de ahí para allá, y así armando la otra refinería con las plantas que puedan poner en servicio. Esa es la situación de... ¿Cuántos barriles de gasolina se consumen en nuestro país? Señor Freites, ¿cuántos barriles de gasolina se consume en Venezuela al día? Mira, para el año 2015, el consumo aproximado 2016, eran 260.000 barriles de gasolina por día, y de gasoil 210.000 barriles por día. Y de aceite lubricante producíamos, de aceite lubricante consumíamos aproximadamente 3.000 barriles por día. La producción sobrepasaba, la producción de gasolina eran aproximadamente 500.000 barriles por día, lo demás lo exportábamos, igualito el gasoil, igualito los aceites lubricantes, 12.000 barriles por día, exportábamos 9.000 barriles por día. Esto, ahora bien, hubo una caída en la circulación de vehículos y de transporte pesado, y eso motivó a que cayeran más del 70% del funcionamiento de los vehículos y del transporte pesado, y ha bajado el consumo nacional. Eso ha beneficiado a la parte del gobierno en cuanto a que haya la carga que se presentó al inicio del año pasado, cuando vimos que no había
gasolina, hasta en Caracas falló la gasolina. Ahorita, como lo que te estoy diciendo, las causas que te estoy diciendo, que prácticamente pusieron inalcanzables los precios de los repuestos. Los precios, como te dije, es un plan para que todo el país quede paralizado, y ejecutar bien su plan, y ellos hacen y deshacen con la importación de combustible. Gracias, Iván Freites, por atendernos, acompañarnos, ofreciendo, lujo de detalles sobre esta denuncia que ha hecho el secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros sobre el destino de las refinerías en nuestro país, que, forman parte de Petróleos de Venezuela, la principal industria en territorio nacional. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Arnoldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenny Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con algún mensaje. Gerardo Chacón nos dice en Twitter: el cierre de las refinerías es un hecho simbólico y grave, es una oportunidad para que la oposición se una en torno a un problema que afecta a todos y organice una protesta en favor de la industria y el trabajo, luchar por la preservación de la fuente de riqueza del país. Sus opiniones. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron